Pasaron 3 días de la acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Nicolás Maduro ha caído, pero la democracia aún no ha llegado al país. Delcy Rodríguez es nombrada como presidenta encargada de la nación y Maduro y su esposa comparecen este lunes en unas horas ante el Tribunal Federal de Nueva York. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay. Bro, qué heavy, cabrón. El cuartel de la montaña, papi. Adiós, hijos de puta. Good night, qué triste. Good night. Happy New Year. Y ahora ya estamos en contacto con el periodista en Venezuela, Luis Carlos Díaz. No vamos a revelar su ubicación exacta porque en el pasado fue detenido por el régimen de Maduro y ahora debe preservar su seguridad y también seguridad de los equipos periodísticos. Luis, te agradezco que estás con nosotros y muy buenos días. Un abrazo gigante, gracias por la solidaridad con Venezuela. ¿Cómo estáis? ¿Cómo se vive en Venezuela en estos días? Es curioso porque del sábado a hoy sentimos que han pasado 2 meses, ha sido muy intenso todo, pero además esto nos afecta a muchos niveles. Quienes hemos sido presos, quienes hemos estado en centros de tortura, quienes hemos sobrevivido a las torturas de Nicolás Maduro y su gobierno, verlo ahora enfrentando un sistema de justicia justo, con jueces independientes, autónomos, nos genera un impacto impresionante a mí y a grupos de sobrevivientes y a los periodistas también, porque en este momento tenemos 20 periodistas presos en Venezuela. Hay 1000 presos políticos, la dictadura no ha caído, los exiliados no pueden volver, Delcy Rodríguez sigue controlando el aparato represivo, pero cuando nos preguntan cómo estamos, por supuesto que estamos viviendo una alegría y un alivio que por los momentos se contiene y no se convierte en una manifestación pública, porque el chavismo puede seguir asesinando personas como lo ha hecho todos los años anteriores. O sea, si hablamos de la vida diaria, ¿esa sigue igual que, por ejemplo, la semana pasada? ¿Gente puede salir a las calles, puede ir de compras? Sí, ustedes vivieron años de dictadura comunista y saben que en dictadura igual la gente se casa, tiene hijos, tiene que comprar comida, tiene que vivir la vida diaria. Los venezolanos lo hacen con la precariedad económica que hay, a pesar del miedo, pero bueno, es el principio del año. La gente no tiene clases todavía los niños o no tiene que trabajar porque es la semana de vacaciones, pero por supuesto que hay una sensación de que la gente puede ir a la calle y volver, porque además la población entiende que el problema es con Maduro, el problema es con el chavismo, no con la población. No vivimos una invasión, no vivimos una toma del país con Marines, que era lo que presentaban algunos medios internacionales hace unos meses, sino que hubo una operación de extracción para detener a una persona acusada de narcotráfico desde el año 2020. Además, la acusación contra Maduro tiene muchos años en el Tribunal de Nueva York. Sin embargo, sabemos que aunque hubo un cambio de liderazgo, de líder, no hay un cambio de régimen todavía. Delcy Rodríguez controla centros de reclusión y el aparato represivo, Diosdado Cabello controla la inteligencia y las policías, Vladimir Padrino López controla a los militares que fracasaron por completo en su labor de proteger a Maduro y Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, controla el Parlamento. Institucionalmente el país sigue secuestrado, pero los venezolanos pueden sentirse un poco más libres. Sí, así que si hablamos, por ejemplo, de los 8 o 9 millones de venezolanos exiliados, aún no es seguro regresar al país. No, para nada es seguro y de hecho no es seguro ni siquiera que entren periodistas extranjeros. El día de ayer 2 equipos periodísticos fueron detenidos por la policía y expulsados por la frontera y 2 equipos fueron atacados en la ciudad de Cúcuta, que es una ciudad que está en Colombia, pero como está tan cerca de la frontera está lleno de agentes de inteligencia de la dictadura venezolana. Entonces ni siquiera en territorio colombiano están seguros. En Venezuela tienes esta sensación de que el poder controla porque por el sistema que aprendieron de Cuba han hecho que los vecinos
que son parte del Partido Socialista Unido, se convierten en delatores, se convierten en personas informantes del poder. Y por eso la persecución de personas, de periodistas, defensores, activistas políticos, no es que está hecha por el poder central, que también ejecuta detenciones, sino que son estas pequeñas figuras que son como una suerte de inteligencia social represiva, y por eso la gente tiene que cuidarse. Podemos ver un video de otros países como España, Argentina o Chile, donde los venezolanos estaban celebrando el día 3 de enero y, por otro lado, hay gente que también critica a Estados Unidos y critica el acto de agresión. Y me interesa cómo lo ves tú, si lo ves como una invasión o más bien como liberación o como caída de un dictador odiado. Sí, pues vamos en dos partes. En esta extracción de Maduro, resulta que se descubrió que su círculo de seguridad, su anillo de seguridad, eran 32 agentes cubanos. Es decir, Venezuela ya había sido invadida. En Venezuela ya había injerencia extranjera de Cuba, China, Rusia, sobre todo Rusia, que para ustedes es importante, Corea del Norte, Irán y otros países dictatoriales. Todos cooperaban con Nicolás Maduro. Por fortuna, en este momento tienen cierta debilidad y ya ves cómo cayó. Venezuela está viendo esto como una liberación. Y no se puede hablar de una invasión porque hoy los gringos, Estados Unidos, no están en Venezuela, mientras que sí hay agentes de otros países cooperando con el chavismo. Se ve que fue un movimiento, una extracción para resolver una situación de secuestro que hay en Venezuela. En Venezuela no hay una presidencia, no hay legitimidad gubernamental. Es una banda criminal que tiene secuestrado el poder. Y por eso a mí me emociona mucho estas manifestaciones que hubo fuera de Venezuela con comunidades en todas partes. Y te lo cuento muy breve. Mi familia es española, es de España, y mi mamá fue a Barcelona a la manifestación por Venezuela y me llamó y me dijo, hijo, aquí estamos nosotros celebrando por Venezuela y de aquel lado hay unas personas apoyando a Nicolás Maduro. Y me dice, y ninguno de ellos es venezolano, ninguno de ellos ha vivido en Venezuela. Y yo le digo, bueno, mamá, tú tampoco eres venezolana. Y me dice, yo sí, porque ahí nacieron mis hijos. Y ella fue a discutir con los manifestantes, que claro, es muy cómodo desde la izquierda europea, gente que nunca ha tenido que comer mangos para no morir de hambre, gente que nunca ha cargado tobos de agua, que no ha vivido la escasez comunista, socialista que se vivió con el chavismo en los últimos años. Esa gente con su comodidad europea no nos entiende, son sencillamente cómplices de una dictadura. Pero ver que mi mamá, por vivir 25 años en Venezuela, decía, yo también soy venezolana y voy a defender esta causa, fue como que librara por todos. Y ella también llora por volver, y todo el mundo quiere volver a Venezuela libremente. Entonces, no pensemos que porque hay dos manifestaciones están equilibradas. Una de ellas habla de la libertad y la democracia, mientras que la otra lo que quiere es que los venezolanos sigan siendo torturados. O sea, puedes comunicar con tu familia y con gente fuera de Venezuela. ¿No es peligroso? No, los venezolanos hemos aprendido a tener métodos para preservar la seguridad de nuestras comunicaciones. En mi caso, además, yo me muevo dentro y fuera del país vía frontera y por eso siempre digo que estoy en un lugar seguro, porque además mi trabajo es proteger la seguridad de otros periodistas, parte de lo que hago, y defensores de derechos humanos. El asunto es que uno tiene que preservarse, pero en mi caso ya yo estuve preso, a mí ya me torturaron, el gobierno allanó mi casa y nos robó todo a mí y a mi esposa. Me sometieron a un juicio por 3 años en los que tuve que presentarme en tribunales cada semana, un juicio falso donde nunca mostraron pruebas, pero me prohibieron trabajar en medios de comunicación, me prohibieron viajar, me prohibieron hacer dinero, levantar dinero, porque el chavismo nos había robado todo en la casa. Entonces decíamos, bueno, ¿qué más daño me van a hacer? Y por eso es que me arriesgo a hacer este tipo de entrevistas y de hablar libremente. Si ya estás hablando de esto, ¿podrías contarnos más sobre tu detención en 2019? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? Yo soy un periodista como tú, como cualquier periodista en otros países, y trabajaba en la principal radio privada en Venezuela. Estaba saliendo de mi trabajo en la radio, iba a mi casa en bicicleta y me secuestró una unidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Esta unidad del SEBIN me encapuchó y me llevaron encapuchado a un centro de tortura clandestino. El chavismo tiene centros de tortura clandestinos, son casas comunes donde torturan a la gente por días, semanas y demás. A mí me querían culpar de un apagón que hubo en Venezuela.
El sistema eléctrico está en manos del Estado, el Estado es corrupto y hubo un apagón, bueno, porque se roban el dinero. Pero de ese apagón de 5 días, 6 días, quisieron culparme a mí y quisieron decir que yo era el hacker que había intervenido en el sistema eléctrico. Yo soy un periodista conocido por trabajar derechos humanos y por trabajar tecnologías, pero acusarme de hackear una planta hidroeléctrica nacional que además fue hecha en los años 70 y que no tiene computadoras, es ridículo, pero eso es el chavismo. A mí me torturaron muchas horas para quebrarme y querían hacer un video donde yo me incriminara, donde yo dijera que había intervenido el sistema eléctrico y que había provocado un apagón. No me quebraron en tortura, pero eso incluso implicó mucho daño físico para mí, asfixia, uso de electricidad, golpes y otras cosas que hace el chavismo y que son horrorosas. Y después dijeron que me iban a asesinar. Me contaron cómo me iban a asesinar, me decían que mi esposa estaba siendo torturada en otro centro. Mi esposa en ese momento tenía cáncer de mamas, estaba en quimioterapia y yo era su cuidador. Y yo lo que les decía era como, bueno, la tienes presa, cuídala. Yo la he cuidado todos estos años, la he cuidado estos meses, está enferma. Si me tienes aquí esposado, amarrado, no puedo hacer mayor cosa. Después me di cuenta que era mentira, que era para quebrarme también psicológicamente. Y lo que hicieron ellos fue allanar mi casa y robarme todo lo que tenía, todos mis equipos de trabajo, computadoras, teléfonos y todo nuestro dinero, incluso el tratamiento médico de mi esposa. Mi esposa tenía cáncer y el gobierno nos hizo perder todo el dinero y tuvimos que retrasar su operación 1 año porque eso hace el chavismo, intenta matarte, intenta acabar contigo. Y yo siento que sobreviví, primero porque pude aguantar la respiración todas las veces que me asfixiaron, pero segundo porque también había mucha presión internacional. Yo soy venezolano y español, y gracias a que España y el Parlamento Europeo reclamaron por mí, el chavismo terminó sacándome de la cárcel, porque luego del centro de tortura me llevaron al Helicoide, que es un centro de presos políticos, es el centro de torturas más grande de América y estaba además bajo la orden de Delcy Rodríguez, ¿no? Que hoy intentan blanquearla como una persona moderada y no lo es. Entonces me excarcelaron, pero me sometieron a juicio. Y lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a centenares de personas. Acusaciones falsas, juicios que no llegan a nada, un sistema judicial que no es justo, y así tenemos en Venezuela más de 20.000 personas que han sido presas políticas y que tienen régimen de presentación, prohibición de declarar a prensa. En este momento hay 20 periodistas presos, hay 1.000 presos políticos en total, y de ellos hay ciudadanos extranjeros. Uno de ellos es checo, por cierto, es de República Checa, y es un caso que a mí me hace llorar particularmente porque sé que la diplomacia de República Checa ha hecho todo para buscarlo, es un desaparecido, el chavismo dijo que lo tenía preso, pero nadie sabe en qué cárcel está. Yo le pregunto a los presos a ver si alguien conoce al checo y nadie sabe dónde está, no lo hemos conseguido desde el año 2024, y así como él, hay 25 nacionalidades distintas que están en prisión, 20 españoles, 25 colombianos. Es muy duro lo que hace el chavismo. Y por eso también quiero decirles que esto no le pasa solo a los venezolanos, esto nos está pasando a todo el mundo. Que ustedes tengan un ciudadano preso allá es grave, es una situación de rehenes y las situaciones de rehenes tienen que acabar. El mundo no puede decir como que, bueno, resuélvanlo ustedes solos porque así abandonaron a Cuba y fíjate cuántos años ha estado en dictadura y así abandonaron a muchos países que entraron en crisis sumamente profundas. Y esas cosas terribles que me estabas describiendo, las detenciones, desapariciones y torturas, ¿eso es algo que se dirige principalmente a los periodistas y a los opositores políticos o puede pasar a cualquier persona, incluido a los niños? Sí, Venezuela tiene 2 instrumentos importantes en materia de derechos humanos. Una misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, que son expertos internacionales que han documentado este daño, estos métodos de tortura. Lo que te digo es porque no todo depende de nuestras declaraciones, sino que ya Naciones Unidas lo tiene y lo ha reportado. Y la otra es la Corte Penal Internacional en La Haya. Venezuela está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad y, bueno, probablemente tengamos órdenes de captura muy pronto. Te lo cuento porque lo que determinaron ellos es que la represión en Venezuela es contra las personas disidentes políticas o
percibidas como disidentes. Entonces, la primera línea de ataque del chavismo es contra los opositores, gente que milita en partidos de la oposición, gente que es activista popular, activista de calle de los partidos opositores. Los partidos opositores en Venezuela no pueden competir en elecciones, les quitan las tarjetas, el logo del partido, la gente no se puede registrar, es perseguida. Cuando esa capa política fue desmontada y ya tienes a los políticos presos en el exilio, muertos o en la clandestinidad, entonces fueron por la siguiente capa. Y esa siguiente capa son los defensores de derechos humanos, los sindicalistas y los periodistas. ¿Por qué? Porque para el chavismo, para la dictadura chavista, al ser personas críticas, somos personas que acompañamos a las demás a defender sus derechos y a pensar por su cuenta, entonces nos convertimos en un target. Y luego viene la otra parte, que es que como se considera disidentes políticos, eso incluye también a chavistas que puedan ser percibidos como traidores. Entonces el chavismo ha hecho algo brutal, que es que detiene a personas de su propio partido cuando sienten que no son leales, los torturan, los violan sexualmente, encarcelan a sus familias. En Venezuela hay un patrón que se llama Sippenhaft, que lo aplicaron los nazis y lo aplicaron los bolcheviques, que es encarcelar a grupos familiares. Si tú buscas a un disidente, te llevas a su mamá, a su papá, a sus hijos. Y por eso empezaron a llevarse niños, bebés, menores de edad a las cárceles, para poder presionar, para poder extorsionar a militares disidentes, a políticos que querían que se entregaran. En 2024 hubo 2.500 presos en 2 semanas. Fueron detenciones masivas. Todos los días se llevaban más de 100 personas presas. Y en esas detenciones identificamos 220 niños entre 12 y 17 años de edad. Cuando los niños empezaron a ser liberados 4 meses después, 6 meses después, y esto te lo digo porque lo reporté de primera mano, lo que nos contaron ellos, las víctimas y sus madres, es que algunos fueron electrocutados, fueron violados, fueron utilizados por los agentes de seguridad de Nicolás Maduro y de Delcy Rodríguez para ser prostituidos en los centros de detención. Fueron abusados sexualmente varios de ellos. Y las torturas con los niños, y lo puedes buscar porque además está publicado por medios de comunicación internacionales, las torturas contra niños en Venezuela era para que grabaran un video diciendo que María Corina Machado o Edmundo González les había pagado para protestar. O sea, lo mismo que me hicieron a mí en 2019, que es autoincriminarte de algo, se lo hicieron a niños también. Y te lo cuento porque yo siento que si hubiesen frenado a Maduro, al chavismo, hace años, nos hubiésemos ahorrado el daño que se vivió años después. Si Maduro hubiese sido frenado en el año 19 o 17 o 14, no tendrías 9 millones de venezolanos migrantes, no tendríamos niños traumados porque fueron violados en la cárcel, no tendríamos 180 mujeres que son hoy presas políticas y algunas de ellas sufren tortura y violaciones y no tendrías una crisis humanitaria tan grande. Por eso es importante que la política y la diplomacia no se hagan las sordas, no crean que por soberanía o autodeterminación no puedes preocuparte por la democracia en otros países. Yo siento que hay que hacer un bloque que trabaje sobre la base de los autoritarismos, o sea, acabar con los autoritarismos en el mundo, porque se contagian, aprenden entre ellos, cooperan entre ellos, mientras los países democráticos pues no saben qué hacer. Y así como Putin es un problema en Europa, pues en América Latina tenían al chavismo o tienen al chavismo generando toda esta red criminal que genera un daño gigante. ¿Y se puede frenar ahora si Venezuela va a ser gobernada por Estados Unidos? Y me refiero ahora también a Delcy Rodríguez, vicepresidenta, actualmente nombrada como sucedora de Nicolás Maduro, pero también tenemos que recordar que es ella, que es una de las caras principales del chavismo. Sí, nosotros no creemos que vaya a haber un cambio inmediato porque el chavismo miente, manipula, hace concesiones, pero también tenemos que pensar que Delcy Rodríguez está calculando su propia supervivencia. Así que lo que más le conviene a ella es cooperar con la justicia, lo que le conviene a ella es liberar a los presos políticos, quitar los bloqueos digitales, los bloqueos y censuras a los medios de comunicación. Le toca hacerlo. Si no lo hace, esperemos que haya consecuencias internacionales. Por eso yo algo que estoy exigiendo es que también la Unión Europea se sume a una acción multilateral sobre Venezuela. No dejen a Estados Unidos solo. Estados Unidos
puede no ser confiable, es caótico. Yo sé que es un problema crítico para el mundo porque Donald Trump dice una cosa un día y al día siguiente puede cambiar de opinión, pero eso no se resuelve dejándolo solo, se resuelve acompañando la acción. Y por eso la Unión Europea ha sido muy responsable en decir que apoya a Edmundo González Urrutia, que el poder debería ser de quienes ganaron la elección del 2024 y que se tienen que respetar los derechos humanos. Eso implica abrir juicios, eso implica congelar bienes, congelar cuentas bancarias, hacer presión financiera para que el chavismo pierda apoyos de todas esas redes de corrupción que lo acompañan. Porque esa es la otra. Los corruptos venezolanos están conectados con redes de todo el mundo. Y te lo digo porque soy directivo de una organización llamada Transparencia Venezuela y estamos siguiendo casos de corrupción de personas del chavismo y estamos siguiendo casos en 26 países distintos. 26, o sea, desde Suiza, Estados Unidos hasta Luxemburgo. El dinero del chavismo robado es masivo. Para que tengas una sola idea, una de las personas de la estructura chavista, que es Tarek El Aissami, hijo de sirios en Venezuela, a él le encontraron, solo de 2 años de actividad en un cargo petrolero, 20.000 millones de dólares desviados. 20.000 millones de dólares es 20 veces más lo que tiene Lionel Messi jugando fútbol. Y todos conocemos a Messi y todos vimos cómo trabajó ese dinero. Pero Tarek El Aissami nadie lo conoce y no es la principal figura en el chavismo. ¿Cómo alguien puede tener 20.000 millones de dólares? O sea, eso termina afectando sistemas financieros en todo el mundo. Es dinero que sale en criptomonedas, en oro, en diamantes, en acciones de empresas, en facilitadores, y por eso la presión tiene que ser gigantesca. Y te cuento esto porque muchos países tienen cosas que hacer. No es sentarse a esperar a ver qué pasa en Venezuela o qué hace Estados Unidos. Es que hay acciones que hacer y cooperaciones que podemos tener. ¿Y qué cambios esperas en las próximas semanas, a lo mejor meses, si hablamos de narcotráfico, narcomafia, que es una cosa que estaba mencionando el presidente estadounidense Donald Trump muchas veces, si hablamos de petróleo venezolano, que es también una cosa que hemos podido oír en la rueda de prensa del presidente? Sí, primero el tema del narcotráfico es real, o sea, no es narrativa política, es real. Venezuela se convirtió en un hub de narcotráfico porque mientras en otros países los estados combaten de cierta forma el narcotráfico, en Venezuela el estado es el narcotraficante. Se utilizan puertos, aeropuertos, rutas, se usa a la Fuerza Armada para hacer delivery de droga que va a Europa, al Caribe y a Estados Unidos. Venezuela no la produce, pero garantiza seguridad en esos envíos. Que corten los suministros, las redes de distribución de droga, corta un negocio de 8.000 millones de dólares al año. Eso es lo que el chavismo estaba ganando, que se pueda contar con dinero ilegítimo de la droga. Con el petróleo pasa algo más o menos similar. El petróleo que Venezuela produce lo envía al mercado negro. Es dinero que no entra al fisco nacional, no le entra a los venezolanos. No es con lo que pagan salarios de las maestras, no es con lo que mantienen hospitales, es dinero robado. Por eso nos da risa ver a ciertas personas en muchos países llorando por el petróleo venezolano porque ahora puede estar en manos de Estados Unidos cuando antes estaba siendo robado completamente por Cuba, por Rusia y por varios aliados de Maduro, porque le sirven a ellos para comprar voluntades. Esto hay que explicarlo. El petróleo en Venezuela es la base de la economía. Somos el país con las reservas más grandes del planeta, pero nuestra relación con Estados Unidos es histórica. Tenemos más de 100 años de compraventa de petróleo y de inversión en infraestructura petrolera. Venezuela creció junto a Estados Unidos como productor petrolero. Nosotros fuimos el principal proveedor de petróleo en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros fuimos una democracia estable porque teníamos compraventa de petróleo. Dicho de otra forma, nunca, jamás Estados Unidos se llevó gratis el petróleo de Venezuela. No teníamos una relación de dependencia de explotación, sino de socios comerciales. Y eso lo eliminó Hugo Chávez. Hugo Chávez terminó regalándole petróleo a Cuba, vendiéndole petróleo a China, pero con China pasó algo terrible. A China le pidieron 40.000 millones de dólares de deuda que se iba a pagar con petróleo. Ese dinero el chavismo lo desapareció, se lo robó y ya llevamos 15 años pagándole la deuda a China todos los días con barriles de petróleo
que para los venezolanos significan pérdidas, porque el dinero se lo robaron los chavistas y aún tenemos que estar produciendo petróleo para los chinos todos los días. Con Rusia hubo negocios con Rosneft, que igual fue una estafa total, y con Irán hay un intercambio de diluentes de combustibles. Entonces, te cuento esto porque se ve la relación con Estados Unidos como un saneamiento de la industria petrolera. Yo no quiero que Estados Unidos se quede con el petróleo venezolano, ni que quede instalado en el territorio. Por supuesto que no lo queremos, pero es que entendemos que Estados Unidos ha sido un socio para el desarrollo de Venezuela y puede ayudar a que este hub energético sea real y se desarrolle, porque el chavismo lo destruyó. Te lo puedo contar. En 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios y en este momento está por menos de 800.000 barriles diarios. Y alguno dirá, bueno, pero es por las sanciones de Estados Unidos. No. La caída de la producción fue por corrupción chavista, fue porque cortaron líneas de distribución a Estados Unidos y empezaron a venderle a otros países, los pozos se secaron, el chavismo votó de la empresa petrolera a 20.000 profesionales. Esos profesionales están en Noruega, en Qatar, en Canadá. Las máximas mentes petroleras de Venezuela se fueron porque el chavismo las persiguió hace 20 años y por eso es que el país cayó en hambre y en crisis por corrupción. Entonces, lo que viene ahora es un saneamiento de la industria petrolera y lo mejor es que sea en democracia, no en una dictadura normalizada. Queremos una democracia y queremos libertad. Sí, pues estaremos pendientes de todo lo que va a ocurrir y muchísimas gracias por la entrevista y cuídate. Gracias a ustedes. Sé que el tema Venezuela es largo, pero piensen que es una serie de Netflix que tiene 27 temporadas y algunas personas se quieren poner al día hoy. Es mucho más largo. Esto es el Grey's Anatomy de la política. Y con todo gusto estoy aquí a su orden para buscar al ciudadano checo que está encarcelado y para aprender de los checos la transición a la democracia. Ustedes son inspiradores para nosotros. Hemos aprendido mucho. Así que gracias por la solidaridad. Te lo agradecemos mucho. Adiós.